Gloria al Señor. Bueno, tengo el privilegio de compartir la palabra en esta mañana, trazar la palabra. Estaba como en un tiempo de año sabático después de la pandemia. Y estaba ahí medio quieto y no queriendo como involucrarme tanto en la labor de la iglesia, pero Dios no nos deja quietos. Y siempre he querido compartir, a mí me encanta compartir la palabra porque es un privilegio. El pastor me llamó el jueves y como que me timbró un poco porque me cogió aquí como de sorpresa, no estaba preparado. Inclusive saqué por ahí alguna excusa, pero le dije, bueno, y por así tan a la carrera, dije voy a compartir algo de lo que estamos compartiendo en los años más juveniles, los años dorados. Estamos compartiendo acerca del Salmo 119, que es el salmo más largo de la Biblia, que tiene la mayor cantidad de versos. El Salmo 119 tiene 176 versículos. Y salimos y con mi esposita yo le dije al pastor que iba a compartir del Salmo 119. Ella me dice, no, yo creo que no, porque muchas personas van a ir también, las que ya están ahí ya han escuchado. Orando con alguna inquietud, el Señor puso en mi corazón otro tema que está relacionado igualmente con la palabra. En el ayuno, lo que más debemos hacer es la oración y la palabra. Eso es lo central de un ayuno. Los que han hecho ADN, ¿cuántos han hecho ADN? Bueno, casi todos, hay que hacerlo. Ahí recomiendan básicamente que lo central del ayuno es la palabra y la oración. Normalmente cuando yo ayuno, yo me pongo a leer por lo menos un libro. O vuelvo a leer el Salmo 119 de los 176 versículos, que a veces parecen interminables, como la palabra de Dios es interminable, es profunda. Le compartía en estos días a mi esposita cuánta belleza hay en ese Salmo 119. Ningún escritor de los más que han ganado el premio Nobel ha escrito esa belleza de texto. Porque todos esos versículos, hablan de la palabra de Dios. Y en esta mañana queremos profundizar acerca de la palabra de Dios. En esta mañana, este libro no está muerto. Este libro está vivo. ¿Este libro qué? Está vivo. Toma tu Biblia. ¿Cuántos trajeron Biblia? La Biblia física. Muy bien. O el celular. También ahí está el celular. Y quiero que me acompañen en estas palabras. Si tú tienes la Biblia, levántela ahí, levante el celular y vas a repetir conmigo estas palabras. Diga, esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la maravillosa palabra de Dios. Confieso que mi mente está abierta, que mi corazón está dispuesto. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, bien, gloria a Dios. Quiero que me acompañen ustedes. Y en esta mañana quiero compartirles acerca de que este libro está vivo. Este libro está vivo. Ese es el tema central acerca de la palabra de Dios. Y hay un verso que nos conecta directamente con esta palabra
que muchos de ustedes lo conocen. Hebreos 4. ¿Dónde está ese verso? Hebreos 4. Los que leen la palabra, a ver. 4:12 por allá escuchamos. El escritor de Hebreos, que puede ser, algunos dicen que en Pablo por su forma como expresa, por todo su texto. Otros dicen que fue Apolos, que fue un gran erudito de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Pero dice aquí ciertamente estas palabras, y me gusta la Nueva Versión Internacional. Dice, ciertamente la palabra de Dios es que viva y eficaz. Desde los 10 años con la Reina Valera. Desde los 10 años conozco al Señor. Tengo 72 años, o sea que llevo 62 años practicando. Y a veces se me confunden las palabras. Aquí dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. La Reina Valera dice eficaz. Y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Y penetra en lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones de mi corazón. La palabra llega a lo más profundo, hasta la médula de los huesos, aquello que está ahí entre el hueso. Esa es la médula de los huesos, es la esencia de la fortaleza del hueso, pero hasta allá llega la palabra de Dios. Pero me gusta esta palabra. ¿Qué dice la primera palabra? Ciertamente, digan todos, ciertamente. Otra vez, ciertamente. ¿Será que esta palabra es verdad y cierta? ¿Ustedes lo creen? Si lo creen, dígale gloria a Dios. Lo escribió el apóstol que estuvo rodando mucho tiempo llevando el evangelio por todas partes. Pero muchas veces Jesús también lo dijo, de cierto os digo, de cierto, esta palabra es una realidad. Voy a leer nuevamente el texto de Hebreos 4:12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, y discierne y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre Dios Todopoderoso, en esta mañana reconocemos tu grandeza, tu poder y tu magnificencia. Sabemos que sin ti nada podemos hacer. Tú eres la verdadera palabra, que con tu palabra creaste todas las cosas. El mundo, el universo y todo lo que hay a nuestro alrededor lo creaste con la palabra. Pero a ti y a mí, fuera de la palabra, porque sopló el Espíritu Santo, nos hizo con tus preciosas manos y puso su imagen en nosotros. Gracias por ese privilegio tan grande de saber que tú eres mi creador, de saber que tú eres mi formador, de saber que tú eres mi Señor, mi Salvador. Y en esta mañana ratificamos, Dios Todopoderoso, que tú eres una realidad total en mi vida, en nuestras vidas. Y hoy disponemos nuestra mente y nuestro corazón, así como pronunciamos, hoy abro mi mente y mi corazón para comprender, para recibir las maravillas de tu ley. Permita, Señor, que tu Santo Espíritu lleve esa palabra de la mente al corazón. Escasamente yo puedo llegar a la mente, puedo llegar al oído, pero Señor, tú te encargas de llevar esa palabra hasta lo más profundo del corazón, porque allí es donde se generan los cambios en cada una de nuestras vidas. Dios, te agradecemos y te bendecimos, Dios Todopoderoso, maravilloso eres
Precioso Espíritu Santo, glorifícate en esta mañana. Que los dichos de mi boca sean agradables delante de ti y la meditación delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Amén. Voy a tratar de llevar esta palabra a sus mentes. Este gran predicador, el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, decía: muchos han llevado las escrituras a la mente. Muchos han llevado las escrituras a la mente, pero solo Dios prepara la mente para recibir las escrituras en el corazón. Solo Dios, solo el Espíritu Santo lleva las escrituras de la mente al corazón. Efectivamente, esta palabra es viva y eficaz. En los Estados Unidos hay una de las familias más ricas, una de las 50 familias más ricas de los Estados Unidos. Tienen una tienda que se llama Hobby Lobby, una tienda que tiene artículos de artesanías, así como en Colombia tenemos muchas tiendas de artesanías, pero allá es muy famoso las tiendas de Hobby Lobby. Y el dueño, Green, no me acuerdo bien el nombre, siempre firma sus escritos y cualquier mensaje que envía con esta frase: este libro está vivo. Este libro está vivo. La Biblia, ¿por qué está vivo? Porque es la palabra de Dios. Esta Biblia la palabra de Dios la encontramos en diferentes formatos. Físicamente en libros, se encuentra en librerías aquí. El que no tenga su Biblia la puede comprar. Valga la pena la cuña. Hay más o menos 450 idiomas en los cuales está escrita la Biblia y que llega a muchos países. Pero hay también unas 2000 versiones que son incompletas, pero que también cumplen su propósito de llevar la palabra de Dios. ¿Por qué este libro está vivo? Porque el autor es Dios. El autor es el Señor a través de su Espíritu Santo. Dice 2 Timoteo 3:16, porque toda escritura fue ¿qué? Inspirada por Dios. Toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios. Y es útil para corregir, para redarguir, para instruir, para enseñar en justicia, a fin de que mi vida y tu vida esté preparada para toda buena obra. Así que esta palabra viva, que da vida, efectivamente es la palabra que cambia y que transforma, porque su autor es el Dios Todopoderoso y Él sabe lo que nosotros necesitamos. Quiero llevarles a Ezequiel, el profeta Ezequiel, el capítulo 37, Ezequiel 37, los versos 4 y 5. El pueblo de Israel estaba pasando por una crisis muy compleja y muy difícil, tal como estamos hoy en día. Malos gobiernos, injusticia social, muertes por doquiera, los niños abandonados, los ancianos abandonados, las mujeres maltratadas. Nada se equipara a esa imagen con lo que vivimos hoy en día. Pero a través de los tiempos siempre Dios envía un profeta para que la palabra de Dios cale en las personas y haya cambios trascendentales. Y en este capítulo 37, ojalá que lo podamos leer en su casa, que habla del valle de los huesos secos. El verso 1 dice, no está ahí, pero lo voy a mencionar aquí. Dice: la mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en un medio
de un valle que estaba lleno de huesos secos. Entonces me dijo, ahí sí el verso 4 como está ahí en la pantalla. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, huesos secos. Cuando el pueblo aparta de Dios hay sequía, no solamente espiritual, sino física, moral, espiritualmente. Y aún en la economía pasaron muchas dificultades el pueblo de Israel. Cuando no está la presencia de Dios en nuestra vida, somos huesos secos. Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. El 5, así dice el Señor omnipotente a estos huesos: yo les daré. No es Ezequiel, es el Señor que dice, yo les daré. Como dice un salmo, yo les instruiré. Yo les guiaré por el camino. Yo les mostraré el camino. Les daré consejos y velaré por ti. Me acuerdo Salmo 32, 8. Pero aquí les dice el profeta en el nombre del Señor, dice, yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que salga la carne, les cubriré de piel. Les daré aliento de vida, es decir, les daré sanidad, les daré vida. Los sacaré del valle de la muerte al valle de la vida. ¿Acaso eso no lo quiso el Señor con nosotros? Nos sacó de la oscuridad y nos llevó a la luz verdadera. Los cubriré de piel, les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. La palabra, esa palabra viva es Jesús. En nuestros tiempos, en la antigüedad, esa palabra era el Espíritu de Dios, era mismo Dios hablando. Pero en Juan 1:1 dice el texto, en la Reina Valera dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y estaba con Dios. En otras versiones dice, en el principio era la palabra y la palabra era Dios. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Esa palabra es la que nos traslada de la muerte a la vida. Y eso es lo que quería el profeta, trasladar al pueblo de ese valle de huesos secos, llevarlos y darles vida y vida en abundancia. Tal como lo ha hecho con el pueblo de Israel, que ha sido desobediente. Pero hoy en día el pueblo de Israel es un pueblo próspero porque el Señor siempre ha estado detrás de ahí, de ese pueblo querido. Ese libro, esa palabra, este libro está vivo porque cuando yo comienzo a leerla, cuando yo comienzo a escucharla, cuando comienzo a practicarla, entonces vienen los cambios trascendentales para mi vida, para mi hogar, para mi esposa, para mis hijos, para el sitio donde yo vivo, para la sociedad. Qué maravilla que esta palabra penetrara desde los gobernantes hacia abajo, habría cambios trascendentales como lo hemos visto muchas veces en muchos países. Pero hoy realmente la palabra de Dios está tomando un olvido total en muchas partes. Y ahora vamos a ver algunas estadísticas. Esa palabra cambia. Segunda de Corintios 5:17, y muchos de ustedes lo saben, en ADN se escucha, dice, se lee, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Lo estoy diciendo como dice la Reina Valera. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Lo pasado, pasado. Aquello que nos separaba de Dios, aquello que nos producía conflicto, temores, angustias, dudas, eso pasó, porque ahora la palabra de Dios es viva y eficaz, y es la que me sostiene y es la que me da aliento, fortaleza, y no solo llega a mente, sino que penetra, como dice Hebreos 4 veces, llega hasta los tuétanos y discierne mis pensamientos, tus pensamientos. Solamente Dios conoce tus pensamientos. Yo puedo llegar hasta alguna actividad, alguna charla con mi esposita, pero Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. La Biblia
La Biblia es el libro antiguo más leído, más traducido, más explicado en muchos países, más confiable. Y estaba leyendo ahí en internet que esa Biblia, esa palabra, ha cambiado inclusive hasta naciones enteras. Lo hizo con Israel. En un tiempo, los Países Bajos. En 1800, en Inglaterra, todo se estaba fundamentado en la palabra, igual porque este gran predicador Spurgeon era un predicador de mucha palabra y de mucha potencia. Pero lentamente se va perdiendo. ¿Acaso las 7 iglesias que estaban en Turquía están hoy? No están. Porque la gente cambia su manera de ser, porque hay un razonamiento humano que se va imponiendo. Pero la palabra de Dios no se queda quieta, pasó a Europa, pasó a África y llegó hasta América y llegó hasta mi corazón, hasta tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Los críticos literarios que no creen en la verdad de la palabra de Dios, en la Biblia, indican que su exactitud y su coherencia desde Génesis hasta Apocalipsis indica que es la obra más confiable de la antigüedad. Está por encima de cualquier escritor, de cualquier Nobel de literatura. Esa es la bendita y maravillosa palabra de Dios. Segundo puntico, ¿cuáles son las características de la palabra de Dios? Y vamos a ir al Salmo 19, que me encanta también, el Salmo 19. Salmo 19, del verso 7 al 10. 7 al 10. Ahí encontramos 7 características de la palabra de Dios. No sé si tú lo has escudriñado y las has identificado. Pero dice el Salmo 19, 7 al 9, dice, la ley del Señor, es decir, la palabra del Señor, es, ¿qué? Es perfecta, que transforma, que convierte el alma, la vida de las personas. Convirtió mi vida, convirtió la vida de mi esposita, los ha convertido a cada uno de ustedes, ¿o no? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por obligación? No, queremos aprender de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, de su palabra, porque su palabra es insondable. Como dice Pablo, oh profundidad de la riqueza, de la ciencia y de la sabiduría de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables son sus riquezas. Es impresionante cómo el apóstol Pablo, que fue un perseguidor de la iglesia, lo cambió el Señor directamente y nadie le habló a Pablo. ¿Quién le iba a hablar a Pablo si era el que estaba matando cristianos en ese momento? A todos los que seguían ese camino los estaba cogiendo. ¿Y se acuerdan de Esteban? Le llevaron las ropas al pie de Pablo y se alegró. Pero el siguiente camino se fue a Damasco y el Señor lo tumbó de su montura. El Señor lo llamó directamente. A muchos ha utilizado el Señor para que nos compartan, pero a otros personajes Dios los ha llamado directamente, porque Él sabe la necesidad del corazón. Dice, seguimos con el Salmo 19, 7. La palabra de Dios es perfecta, que transforma mi vida. El testimonio, o sea, el testimonio del Señor, la palabra del Señor, es que fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos, el verso 8, los mandamientos del Señor son rectos, que ¿qué? Que alegran el corazón. El precepto del Señor, o sea, la palabra del Señor, es que es pura, más pura que el agua que tomamos, más pura que el agua que tomamos. Perdón, me pasé un poquitico. Dice, la palabra de Dios es recta, que alegra mi corazón. Es recta, que alegra mi corazón. La palabra de Dios es pura, que alumbra mis ojos. La palabra de Dios es limpia, que permanece para siempre. La palabra de Dios es verdad, que nunca, aquí lo tengo, que nunca me falla,
la palabra de Dios, los juicios del Señor son verdad, todos justos. En el verso 9 dice, el temor del Señor es limpio, o sea, el temor del Señor se expresa en palabras y permanece, es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseable es más que el oro y mucho más que oro afinado, y dulce es más que la miel y que la que destila del panal. Más adelante dice, en guardarlos hay grande galardón. 8 características ahí, 8 características que nos hablan de la pureza, de esa palabra viva. 1, que es perfecta. 2, que es fiel. 3, que es recta. 4, que es pura. 5, que es limpia. 6, que es verdad. 7, que es deseable. Y 8, que cuando la practico me da recompensas. Si el número 7 es la palabra, es el número perfecto en la Biblia, el número 8 nos habla de la superabundancia, gracia de Dios sobre nuestras vidas. Y eso es lo que dice el Salmo 119, la superabundancia en la palabra de Dios. 8 características que nos indican la importancia de la palabra de Dios. Vamos a repetir este eslogan que lo he puesto aquí, tal más o menos señalizando el Salmo 19. Vamos a repetir conmigo. Tu palabra es perfecta, que transforme mi vida. Todos. Tu palabra es fiel, que me hace sabio. Tu palabra es recta, que alegra mi corazón. Tu palabra es pura, que alumbra mis ojos. Tu palabra es limpia, que permanece para siempre. Tu palabra es verdad, que nunca me falla. Tu palabra es más deseable que todas las riquezas. Y tu palabra me trae recompensa cuando la oigo y la pongo en práctica. Da un aplauso al Señor ahí por ese. Esta palabra, un tercer puntico, esta palabra está viva, ese texto bíblico está vivo porque es un alimento sin contaminación. La Biblia no tiene errores por ningún lado. Muchos han tratado de encontrar errores, pero errores no hay. Los 40 escritores bíblicos que escribieron la Biblia por la dirección del Espíritu Santo fueron directamente dirigidos por Él, y por eso la palabra de Dios es un encadenamiento desde Génesis hasta el Apocalipsis. No hay errores. Es perfecta, como estábamos leyendo, es pura, es limpia. Dice en Juan, el capítulo 6, los versos 53 y 54. No sé cómo estoy de tiempo. ¿Estoy bien? Versos 53 y 54, pero quiero leer un poquito antes. En el 48 dice, los que tienen Biblia o los que tienen el celular, 6:48 dice Jesús, yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto. Sin embargo, murieron. Pero este es el pan que bajó del cielo, o sea, Jesús. El que de él come, no muera. Yo soy el pan de vivo que bajó del cielo. Si alguno come, fíjese que no hay obligación. Si alguno come, si alguno quiere venir al Señor, Él lo recibe con sus brazos abiertos. Aquí no hay obligación. Si alguno quiere, si alguno siente la necesidad de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. No solamente es individual, sino también para que el mundo viva. Y los versos 53 y 55, que es donde quiero hacer el énfasis,
que es un alimento sin contaminación. Dice, ciertamente, otra vez aparece la palabra ciertamente, así como lo leíamos en Hebreos. Ciertamente la palabra de Dios, ciertamente lo que dijo Jesús es la verdad total. Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no come la carne del Hijo del Hombre, ni bebe su sangre, no tiene realmente vida, no hay vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo le resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Repita este verso conmigo. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Verdadera comida y verdadera bebida. Por ahí tengo una enseñanza sobre eso. Verdadera comida y verdadera bebida. Ese es el alimento perfecto, es el alimento espiritual esencial para nuestro corazón. Esencial para tu vida, esencial para cada uno de nosotros. Yo no sé cuál es tu compromiso con la palabra de Dios a diario. No sé si tienes tiempo para hacerlo. Pero lo fundamental es que eso es lo esencial en la vida de cada uno de nosotros. Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca ¿de quién? De Dios. No solamente de pan vive el hombre, la mujer, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Escudriñando un poco en internet, dice que más o menos tenemos unos 600 millones, 700 millones de evangélicos. Un poquito más con algunas otras creencias, son 800, 900 millones, pero básicamente los evangélicos como tal, los que nos identificamos en iglesias, los que a veces llevamos las Biblias debajo del brazo, que ya no se ve casi llevando la Biblia debajo del brazo. Nancita, la esposa del pastor César, me decía, me gusta cuando Carlitos lleva la Biblia debajo del brazo. Esa siempre ha sido mi deseo y mi intención desde hace mucho tiempo. Pero en internet dice que hay más o menos 600, 700 millones, pero que solamente el 12% de esos 600 millones, perdón, el 12%, o sea, más o menos unas 320,000 personas leen la palabra. De esos 600 millones de cristianos, 320 millones leen la escritura. Y estaba mirando unas estadísticas también en los Estados Unidos, que Estados Unidos tiene una población de 320 millones de habitantes. Y hay referenciados como evangélicos 163 millones. Pero, aquí viene el desfase, pero dice, 3 de cada 10 cristianos leen la palabra. 3 de cada 10 cristianos leen la palabra. Estados Unidos se construyó, se fundamentó en la palabra de Dios. Cuando llegaron los renegados porque los persiguieron de Europa, llegaron y fundaron a Estados Unidos y lo fundaron sobre la palabra de Dios. Pero lentamente la palabra de Dios fue perdiendo vigencia en los Estados Unidos. Y hoy se imponen más los criterios humanos, la razón humana, los derechos humanos que la palabra de Dios. Y por eso Estados Unidos está como está. Va en decaída, va en decaída, va en decaída. ¿Por qué? Imagínense, 3 de cada 10 cristianos leen la palabra de Dios. Aquí tenemos 150, 200 personas. ¿Cuántos leen la palabra de Dios? Tú lo sabes. Y tú le puedes contestar a Dios directamente esa pregunta. ¿Cuánto compromiso hay con la palabra de Dios? El estudio dice que no hay diferencia entre los que van a la iglesia y leen la palabra una vez o 2 veces y los que no van a la iglesia. No hay ninguna diferencia. A veces la Biblia la tomamos simplemente como algo muy general o como algo particular para ayudarnos en algún momento. Yo estudié en Tunja hace muchos años con un compañero que vivía en el cuarto y él siempre dejaba la Biblia
en el Salmo 92. Y en alguna vez charlando con él dije, ¿pero tú lees la Biblia, Felipe? No. Mi mamá me enseñó que dejando la Biblia abierta en el Salmo 92 me da la protección. Efectivamente, la mamá oraba mucho por este muchacho, pero él nunca se confrontó con la Biblia. La tenemos a veces como un talismán. Satanás igualmente conoce la Biblia. ¿O no se dan cuenta que cuando estuvo con Jesús, él le indicó versos de la Biblia y lo tentó con versos de la Biblia? Si tú me adorares, si tú me prostrares. Pero el Señor dice, al Señor tú adorarás y a Él solo servirás. Pero la investigación también dice que de 3 de 4 jóvenes se olvidan de las cosas de Dios cuando se gradúan. 3 de 4 jóvenes. Pero hay una cosa positiva en esa investigación. Esa investigación demuestra que quienes leen la palabra de Dios 6 o 7 veces al día tienen cambios trascendentales en sus vidas, en sus hogares, son buenos ciudadanos, son personas amables, son personas armoniosas, que no les gusta el conflicto, que no les gustan las peleas, que buscan la interacción de unos con otros. Eso es la palabra de Dios. Esa relación con la palabra de Dios trae vida. Repita conmigo, la relación con la palabra de Dios me trae bendición. Otra vez, la relación con la palabra de Dios me trae bendición. Dale un aplauso al Señor. Ese libro de vida, esa palabra de vida, tiene promesas de vida. Tiene promesas de vida porque su permanencia siempre está con nosotros. Me gusta el verso de Josué 1:9. Josué 1:9. Dice, muchos de ustedes lo saben, Josué 1:9. Le dice, el Señor le dice a Josué, directamente le está diciendo en los primeros versos, le está diciendo a Josué. Porque él tenía la gran responsabilidad de llevar el pueblo de Israel a la tierra prometida. Moisés lo llevó hasta cerca del Jordán, pero no entraron. No entraron al Jordán, pero ahí estaban con él, por su presencia estaba con ellos. Ya les dice, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. La presencia de Dios es permanente cuando ese libro está en nuestras vidas. Su palabra no falla, nos dice en Isaías 55, 10 y 11. Isaías 55, 10 y 11 dice, mira, estoy aquí equivocado, 10 y 11, aquí está ya. Así como la lluvia y la nieve desciende del cielo y no vuelve allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembre y pan al que come. Y el verso 11 dice, así será mi palabra. La lluvia y la nieve cumplen su propósito, pero dice, así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá su propósito. Su presencia está con nosotros cuando Él está con nosotros y nos produce vida. Sus propósitos se cumplen en nuestras vidas. Y 3, nos trae vida eterna. Vida eterna. Jesús dijo en Juan 10, 27 y 28, dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, yo les doy vida eterna y nunca perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano, porque están pegadas a esa palabra de vida. Esa palabra de vida nos da la seguridad de la presencia de Dios. Su palabra nunca falla, como lo oíamos en el Salmo
19, y su palabra siempre nos da vida eterna. Y el último puntico es que esa palabra de Dios nos trae bendición y vida eterna cuando interactuamos directamente con ella. Ese libro vivo, cuando interactuamos con ese libro vivo, nos trae vida eterna. Los males y las dificultades del mundo, lo que afecta a la sociedad, el adulterio, la fornicación, las drogas, los conflictos, las peleas entre países, entre familias, entre hermanos, entre nosotros mismos, muchas veces disminuirían si efectivamente nosotros somos luz. Y Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Luego tenemos una gran responsabilidad de que esa palabra realmente se convierta en vida en nosotros. Efesios 5:8 dice: porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan ¿qué? Como hijos de las tinieblas, vivan como hijos de luz. Esa palabra nos lleva a ser buen testimonio delante de la sociedad. Esa palabra nos sana integralmente. En el Salmo 107, el verso 2, del verso 17 al 20, nos habla de una sanidad integral. Dice: trastornados por su rebeldía, afligidos por su iniquidad, todo alimento les causaba asco, llegaron a las puertas mismas de la muerte. En su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción. No pasamos nosotros por muchas circunstancias, las familias no han pasado por aflicciones, por angustias, por enfermedades, pero el Señor está ahí, la palabra, para sanarnos en cualquier circunstancia y momento. Dice el verso 20: envió su palabra para sanarlos y los rescató del sepulcro. Nos pasó de la muerte a la vida. El pueblo de Dios fue un pueblo rebelde, pero Dios siempre les enviaba un libertador. Igualmente, si somos luz, si podemos vivir integralmente sanos, podemos crecer espiritualmente. En Segunda de Pedro 1, 5 al 8 hay una escalera para encontrarnos con Dios. Una escalera para encontrarnos con Dios. Segunda de Pedro 1, 5 al 8 dice: precisamente esfuércense por añadir a su fe virtud, a la virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción, y a la devoción a Dios afecto natural, y al afecto fraternal, al afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les hará crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. La palabra de Dios nos da crecimiento, como en esta mañana nos estaba hablando el pastor. Pero también hay un gozo permanente si esa interacción mantenemos con la palabra de Dios, la mantenemos continuamente, a diario hay un gozo permanente. En Apocalipsis 1:3. Apocalipsis 1:3. Dice: dichosos el que lee, dichosos los que escuchan la palabra de este mensaje profético y obedecen y hacen caso de lo que está escrito, porque el tiempo está cerca. La interacción de la palabra de Dios me trae limpieza, me sana integralmente, me hace crecer espiritualmente y me da gozo permanente hasta llegar a la presencia del Señor. Repita conmigo: la interacción con la palabra de Dios me trae redención y salvación. Otra vez, la interacción con la palabra de Dios me trae redención y salvación. Amén. Amén. Vamos, para terminar, a leer el Salmo 119. No todo, porque allá me están haciendo ojitos los de Visa. Salmo 129. Quiero que lo leamos todos. Hasta el 119, 129 al 133.
Dice, tus estatutos, voy a leerlo y después lo leemos juntos. Tus estatutos son maravillosos, por eso los obedezco. La exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Jadeante abre la boca porque ansío tus mandamientos. Vuélvete a mí y tenme compasión como haces siempre con los que aman tu nombre. El 133 dice, guía mis pasos, ordena mis pasos y tenme compasión como haces con los que aman tu nombre. Vamos a repetirlo todos. Tus estatutos son maravillosos. 3 nomás, a ver si todos lo leemos. Tus estatutos son maravillosos, por eso los obedezco. La exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Jadeante abro la boca porque ansío tus mandamientos. Vuélvete a mí y ten compasión como haces siempre con los que aman tu nombre. Guía mis pasos conforme a tu promesa, no dejes que me domine la iniquidad. Amén, amén, amén. Cierra tus ojos, dale gracias a Dios. Dios Todopoderoso, he expuesto tu palabra bajo la unción del Espíritu Santo. Y esta palabra es la palabra, tú mismo Jesús, que te diste por nosotros en la cruz del Calvario. Que nos brindaste tu misericordia y tu amor. Que esa palabra nos dio vida cuando estábamos perdidos en delitos, en pecado, separados de ti, en angustias, en problemas, en enfermedades, en dificultades. Que aún a veces la comida nos hacía daño. Que aún no teníamos buenas relaciones entre nosotros, con la familia, con el padre, con los hijos, la mamá con los hijos, el padre con los hijos, el esposo con la esposa. No había muy buena relación. Pero Señor, cuando nos dimos cuenta de esa verdad, tú cambiaste nuestra actitud y nuestro comportamiento. Transformaste nuestras vidas, transformaste nuestro dolor en bendición. Transformaste nuestra angustia en paz, en tranquilidad. Transformaste nuestros hogares. Ahora son hogares donde hay equilibrio, donde hay alegría, donde hay paz. Transformaste, Señor, la vida de muchas personas. Y es así que hoy ratificamos que esa palabra es verdad, que esa palabra es viva y eficaz. Y que sigue cambiando nuestras vidas, que sigue obrando en nuestras vidas, porque la palabra de Dios nunca cambia. Nunca se queda atrás. Nuevas son cada mañana, dice Lamentaciones. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad para con nosotros. Padre, te agradecemos inmensamente y te damos la honra y la gloria a ti, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice: amén, amén. Amén. Iglesia. Amén.